Y cuando nos miramos nosotros, también tenemos engranajes muy buenos, muy bonitos. También tenemos pantallas, también tenemos sonido, también tenemos sillas, salones. También tenemos horarios de servicios. Un engranaje perfecto como lo tenía Jerusalén, el templo de Jerusalén. Un engranaje como esa máquina. Pero los engranajes no dan vida. La religión no da vida. Un culto no da vida. Estas sillas no dan vida. Ese televisor no da vida. No lo da. El sistema produce por sí mismo solo algo artificial. El templo de Jerusalén, como lo vamos a ver ahora, estaba produciendo algo artificial. Y cualquier maquinaria religiosa va a producir algo artificial. Y si nosotros nos sostenemos en una maquinaria religiosa, si nosotros nos sostenemos en servicios, en horarios, en formas, en lugares, en horarios, solo se va a producir una máscara artificial. Fe que satisface. Continuamos con la serie que comenzamos hace 8 días, una pausa de algunas semanas, en la cual vamos a ver algunos encuentros de Jesús. El título que le he puesto a esta serie es Encuentros con Jesús que incomodan, porque nos encanta leer los encuentros con Jesús que terminan bonito, pero la mayoría de los encuentros con Jesús son encuentros que confrontan, que llaman la atención, como el que veíamos hace 8 días. Y entonces, ahora sí los invito a que miremos esta imagen. Este es un actor de teatro. Hora y media atrás estaba con todo su vestuario puesto, allí tras bambalinas, sudando, con su máscara dorada que ustedes pueden ver allí, pero estamos hablando de hora y media atrás, y estaba allí sudando, con ese vestuario sofocante, y realmente está muy cansado, y está allí detrás de estos telones. De pronto, el director grita, ¡acción! Y este hombre sale, se levanta, saca pecho y se mete en ese personaje que ha estado ensayando por mucho tiempo. En una fracción de segundo, este hombre cambia totalmente. Ese cansancio quedó allí atrás, empieza a hablar con una seguridad impresionante, en los tonos perfectos que le demanda el personaje que él representa, y dice todo su parlamento de principio a fin, mueve sus manos, hace todo perfecto. Y al final vienen los aplausos, y este es lo que queda de él. Ha puesto ya la máscara sobre la mesa, ha colgado el vestuario, pero está allí, nuevamente, con su corazón vacío, nuevamente quebrado, adolorido, sin fuerzas. El personaje ya pasó, ahora vuelve a ser él. ¿Saben? Algo así, muy parecido a esta escena, es lo que viven miles o millones de creyentes alrededor del mundo. Miles de creyentes que cada domingo se sientan en las bancas de un auditorio eclesial, de un salón, para estar en un culto. Y llegan a representar el papel.
Minutos antes, horas antes, se sienten vacíos, agotados, sin vida. Pero en el momento que, bueno, aquí no decimos acción, pero en el momento que decimos bienvenidos al servicio dominical, cambia nuestra actitud. O en el momento que venimos a la vuelta de la esquina, ya, tengo que representar mi papel. ¿Y cuál es el problema de esto? Que sostener una máscara religiosa, una máscara espiritual, nos lleva a estar así, agotados, cansados, porque simplemente es una máscara, porque no es real, porque terminamos muchas veces engañándonos y confundiendo el personaje con nuestra realidad. Y sí, podemos seguir encontrándonos en servicios como este, domingos u otro día de la semana, y podemos seguir cantando con fuerza y gritar amén y cerrar los ojos, y estamos respondiendo a los versículos bíblicos también de manera automática, porque al igual que este actor, conocemos perfectamente las líneas de nuestro parlamento, de nuestro personaje. Conocemos exactamente cómo se mueve, cómo habla, cómo gesticula. Lo conocemos perfectamente porque incluso muchos lo han estado ensayando por décadas de su vida. Pero realmente nuestra vida, nuestro corazón está a una distancia de kilómetros de Dios. Y por favor, esto no quiere decir que hayamos dejado de amar a Dios. No quiere decir eso en ningún momento. No, es que simplemente sin darnos cuenta, sin percatarnos en qué momento o de qué manera nuestra vida en Cristo comenzó a ser ahogada por la máscara, por la estructura, por la costumbre, por el esfuerzo humano de cumplir un estándar religioso. Y puede que sigamos amando a Dios, puede que sigamos anhelando que esa frescura vuelva a aparecer, pero estamos tan sumidos debajo de nuestro personaje y debajo de la estructura y debajo de esa obra de teatro que tenemos que representar, que ya se nos olvidó cuál es la vida verdadera. Eso era lo que estaba sucediendo en Jerusalén en los días de Jesús. Allí había un templo majestuoso, impresionante, precioso. Había unos sacrificios continuos, permanentemente estaban llegando las personas con corderitos, con palomas, para que todo estuviera moviéndose perfectamente. Había ese movimiento impecable y había una agenda, entre comillas, espiritual llena, porque las 24 horas del día había algo que hacer en el templo. Siempre había algo que hacer. Sin embargo, cuando Jesús entra en la ciudad, se encuentra con una realidad que nadie podía objetar, una escena desgarradora. Encuentra todo muy bonito, que parecía fresco, que parecía con vida, pero por dentro no había fruto, por dentro no había vida, por dentro no había nada. Amado Señor, hoy estamos acá y ayúdanos a detenernos,
a parar, Señor. Señor, ese personaje, ese buen evangélico que hemos representado por años, no es lo que tú quieres de nosotros. Tú no quieres unos hijos que lo hagan todo bien. Tú quieres unos hijos que se deleiten en ti, que se rindan a ti, que fructifiquen en ti, Señor. Y hoy, Señor, en este encuentro incómodo, incomódanos, Señor. Incomódanos, rómpenos, Señor. Que nos duela nuestra realidad. No para maltratarnos, porque tú no nos maltratas, sino para revivirnos, para levantarnos, para regarnos. Y que esa frescura, ese fruto, se vuelva a ver, Señor. Que no sean solo apariencias y hojas o máscaras, sino que realmente seas tú el que se vea en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Rey, por lo que vas a hacer. Amén. El título de la reflexión de hoy: al fin libres, cuando las reglas y la apariencia no bastan. Al fin libres, cuando las reglas y la apariencia no bastan. Y vamos a ir a un texto que está en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 21. Como les decía, muchas veces estamos viviendo como ese actor, viviendo una obra de teatro, viviendo un drama, viviendo algo que no es real. Pero hay algo que ayuda también, y es que vivimos en una sociedad, en una cultura que está obsesionada por la estética, por el mostrar, por lo que ven de mí por fuera. Y en medio de ese andar, de ese caminar desde hace muchos años, nos han vendido la idea de que un encuentro con Jesús es como una terapia de alivio. Yo me encuentro con Jesús y es como si me inyectara un calmante. Todo perfecto, todo bien, todo es alegría. Pero si el Señor nos confronta en la palabra, si en vez de una risa hay un llanto, si en vez de un ¡wow, qué chévere!, salgo enojado con lo que me está diciendo el Señor, entonces podemos llegar incluso a pensar, ¡wow!, el servicio no estuvo bueno hoy. Allí el Espíritu Santo nos estaba moviendo porque no salí feliz, no salí contento. Pero, como les decía, cuando miramos los evangelios nos encontramos con esa realidad incómoda. Los encuentros más profundos que tuvieron las personas con Jesús terminaron no en sonrisa, muchos terminaron en confrontación, en tristeza. ¿Recuerdan hace 8 días? El joven rico, él no salió, ¡wow!, me encontré con Jesús, ¡qué alegría! Se fue triste porque descubrió lo que había en él. Se fue triste porque se dio cuenta que aunque él se creía muy bueno, no era capaz de soltar las cosas de este mundo. Jesús no vino a ser un anestesiólogo, se dice, que viene a decirnos, oye, tu estilo de vida está bien, simplemente disfrútalo. No, Jesús vino a revelar lo que hay en nuestros corazones. Y la verdad es que el Evangelio no es algo estético, no es algo cosmético, no es un embellecedor, no. El Evangelio es quirúrgico. El Evangelio es esa espada, ese bisturí que entra, penetra y nos muestra la podredumbre
que hay en nosotros. Nos muestra la necesidad urgente que tenemos de Cristo porque nosotros estamos podridos y necesitamos del único que puede sacarnos de esa podredumbre. Por eso el propósito de Cristo, el propósito de la Biblia no es hacernos sentir bien. Atención, no es hacernos sentir bien, es rehacernos para estar bien. No se trata de palmaditas en la espalda, se trata de cambios profundos, se trata de transformaciones reales. Entonces, ahora sí, vamos al texto del día de hoy. Dice Marcos capítulo 11, versículo 12. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y primero, ¿la mañana siguiente de qué? Los que tienen sus Biblias abiertas sabrán o se darán cuenta que el día anterior fue la entrada triunfal a Jerusalén, lo que llamamos el Domingo de Ramos. Es decir, el día anterior había estado eso potente. Todo el mundo gritaba, ¡Hosana! Y ahora estamos en el día siguiente. Y el relato que vamos a ver hoy comienza con un detalle precioso, maravilloso, profundamente humano. ¿Jesús qué tenía? ¡Hambre! Es que Jesús es Dios, pero es Dios encarnado, hecho hombre. Lloró, se cansó, sintió hambre, sueño, porque se metió en un cuerpo humano. El Hijo de Dios, el Creador, no se presenta por allá como un fantasma, como un holograma, como alguien por allá lejano, no, siente igual que nosotros. Y están saliendo de Betania, donde pasó la noche, un pequeño caserío a las afueras de Jerusalén, y estaba saliendo y tiene hambre. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Vio que a cierta distancia había una higuera, ¿cómo? Frondosa, con muchas hojas, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Salen de Betania, van caminando, tiene mucha hambre Jesús y ve una deliciosa mata de higos. ¡Qué rico, vamos a comer! Y cuando se acerca allí, dice que no había, ¿qué? No había nada de eso. No había allí nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esas hojas estaban prometiendo vida. Esas hojas estaban prometiendo fruto. Esas hojas estaban prometiendo que allí debajo había algo espectacular. Pero al acercarse no había nada. Las hojas prometían algo que realmente no había. Y aquí es interesante porque dice que no era temporada. Y esto es más grave todavía, porque no era temporada, pero aunque no era temporada, esas hojas estaban diciendo, ya los primeros frutos salieron, ya los primeros frutos están allí, a la mano. No es sino buscarlos y los van a encontrar. Pero no hay nada de eso. Miren esta imagen. Una imagen de una máquina espectacular. Tiene los botones adecuados, las luces llamativas, el engranaje perfecto. Sin embargo, allí dice, nada que alimentar, fruto no disponible, solo hojas disponibles. Algo parecido a lo que estaba sucediendo allí a las afueras de Jerusalén. Pero esa máquina que está allí, esa higuera que está allí,
Está representando, y es lo que vamos a ver ahora a continuación, los sistemas religiosos. En la época de Jesús, el sistema religioso era el templo. Pero como el Señor no nos habla para ver lo que hacían los judíos en esa época, sino para que nos veamos nosotros, para que revisemos nuestra vida, ¿cuál es nuestro sistema religioso? Esa máquina nos está representando a nosotros también, no solamente al templo de Jerusalén, porque esta máquina tiene luces, tiene pantallas, esta máquina tiene tecnología, esta máquina tiene un engranaje perfecto. Y esa máquina posiblemente puede prometer fruto. Y cuando nos miramos nosotros, también tenemos engranajes muy buenos, muy bonitos. También tenemos pantallas, también tenemos sonido, también tenemos sillas, salones. También tenemos horarios de servicios. Un engranaje perfecto como lo tenía Jerusalén, el templo de Jerusalén. Un engranaje como esa máquina. Pero los engranajes no dan vida. La religión no da vida. Un culto no da vida. Estas sillas no dan vida. Ese televisor no da vida. No lo da. El sistema produce por sí mismo solo algo artificial. El templo de Jerusalén, como lo vamos a ver ahora, estaba produciendo algo artificial. Y cualquier maquinaria religiosa va a producir algo artificial. Y si nosotros nos sostenemos en una maquinaria religiosa, si nosotros nos sostenemos en servicios, en horarios, en formas, en lugares, en horarios, solo se va a producir una máscara artificial. Lo repito por si acaso no nos quedó claro. Si nosotros nos sostenemos en horarios, lugares, formas, cultos, liturgias, tecnología, solo se va a producir máscaras artificiales, religiosas, pero eso no produce vida. Porque una silla, por muy cómoda que sea, no produce vida. Porque incluso una Biblia, esta está algo dañadita, pero sí sea la más bonita, la más nueva, preciosa, por sí misma solo son hojas y tinta. Si de allí no sale la vida que produce el mismo Señor en nosotros. Esta mesa, este micrófono, no producen vida. No. Pero podemos engañarnos nosotros mismos y pensar que porque tenemos la máquina va a salir vida y de pronto solamente están saliendo hojas. Hojas, nada más. Ay, no hay nada más agotador. No hay nada que canse más que simular que tienes vida, que estás dando fruto cuando por dentro estás seco. Eso agota, porque es que cargar una máscara en todo momento te agota. Dice el versículo 14. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. ¡Wow! Miren, Jesús no tolera la fachada. A Jesús no lo podemos comprar con fachadas. Él mira por debajo de nuestras hojas. Él sabe lo que hay por debajo de nuestras hojas. Él sabe lo que hay por debajo de nuestras máscaras. Él lo sabe.
Y no es que Jesús le haya dado un arrebato de enojo, no es que se haya puesto rabioso en ese momento. No es una reacción al hambre que tenía por no haber encontrado algo que comer. No, claro que no. Es que Jesús no tolera que la actuación gobierne su creación. Él no toleró que esa higuera actuara. Y como lo vamos a ver ahora, en los versículos que vienen, tampoco tolera que nosotros actuemos religiosamente. No le gusta. No le gusta. Y aquí viene ese primer choque, ese primer encuentro, porque este encuentro no es de una persona, es de una higuera con Jesús. Y no está saliendo bien. Está incomodando, está molestando, y de pronto nos está molestando a nosotros. De pronto nos está incomodando a nosotros. De pronto nos está mostrando cuántas hojas, cuántas máscaras tenemos encima. Pero es la única manera de salir de la máquina. Es la única manera de salir de allá. Y dejar de depender de máquinas religiosas. Y descansar en Cristo solamente. Y vivir en Cristo solamente. Porque cuando descubrimos que eso que llamamos fe solamente era una costumbre o una emoción o un ritual, eso produce crisis. Claro que produce crisis, pero la crisis no es para destruirnos. El Señor nos lleva a las crisis para mostrarnos que la única solución es Él, que no hay nadie más sino Él. Pero es necesario. Y sí, no nos gusta. Y nos molesta, claro que sí. Y a veces nos desconectamos mentalmente y prefiero no oír lo que el predicador está diciendo. O sacamos el celular y empezamos a buscar, necesito desconectarme de esto porque no quiero enfrentar mi realidad. Pero el Señor nos lleva a esa realidad. Es para levantarnos, no para destruirnos. Pero esto se pone mejor. Versículo 15, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¡Wow! Jesús entra al templo y no se encuentra con un espacio de adoración que fue para lo que fue construido ese templo. Y la adoración, como lo muestra la Biblia, no es levantar manos y cantar canciones y llorar. La adoración es un sacrificio. En el Antiguo Testamento era un sacrificio de animales muertos y en el Nuevo Testamento es un sacrificio vivo. Nuestro, nosotros nos ofrecemos como sacrificios vivos, es decir, muertos vivos, morimos para el Señor. Eso es la adoración, no es cantar, porque cantar lo hace hasta el diablo. Pero el diablo no se entrega como sacrificio vivo al Señor, claro que no. Y Jesús ve allí, es un mercado ruidoso, lleno de transacciones monetarias y sobre todo lleno de manipulación espiritual. Sí, allí está pasando esto. Porque el sistema religioso ha hecho lo que sabe hacer y lo que ha hecho siempre. El sistema religioso ha tomado lo sagrado y lo había convertido en un engranaje. Sí, un engranaje, una máquina religiosa
pesada, una máquina religiosa excluyente, porque ahora lo vamos a ver por qué era excluyente, una máquina religiosa comercial. ¿Y qué hace Jesús? Ay, muchachos, ustedes se están portando muy mal, vengan para acá, yo los abrazo. Yo les doy, los apapacho porque ustedes se han portado mal. Malos chicos, malos chicos. ¡No! Esa no es la manera de actuar Jesús. Jesús no actúa así. No, Él vuelca las mesas. Las derriba. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está destruyendo la comodidad humana que pagaba para que otros hicieran su trabajo de adoración. Miren, la idea de adorar, la idea de llevar a ese cordero perfecto, es que la persona estaba entregando sus horas de cuidado, su tiempo de trabajo, el escoger entre sus animalitos el mejor y cuidarlo y cuidarlo y cuidarlo hasta que llegaba el momento de llevarlo al templo para ser sacrificado. Ay, pero tan fácil. Yo no escojo el cordero, yo no lo cuido, yo no lo alimento, yo no hago nada, simplemente llego al templo, pago por un cordero que estas personas habían criado y lo llevo y lo entrego. Yo pago para que otro haga mi trabajo espiritual. ¿No nos parecemos mucho? Nos parecemos. Yo ofrendo allá, que haya iglesia infantil, los maestros le enseñen a mis hijos. Yo cumplo con llevarlos. Ese no es mi problema. Yo estoy allá ofrendando, allá hay un pastor, que él me lea la Biblia y me la explique. Eso es problema de él, no es mío. Pago para que otros hagan, cuando soy yo el que tengo que hacer. Que se forme un ministerio evangelístico para que evangelicen. ¿Cuánto hay que dar para que ese ministerio funcione? ¡Id y hacer discípulos, todos! Tan fácil que es pagar. Tan fácil que es lavarnos las manos y que otros hagan porque yo no quiero hacer nada. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Eso. ¿Cuánto vale el corderito? Tanto. ¿Hay uno más barato por ahí? Déjenmelo en tanto. Sí, bueno, listo. Aquí viene el corderito para que lo sacrifique en mi nombre. ¿Cuál tu nombre? Tú no hiciste nada. Nada. Ese cordero no es tuyo. Ese sacrificio no es tuyo. Esa adoración no es tuya. Mire, eso que ven en esa imagen es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Nos quiere desacomodar de esa comodidad de las sillas, de sentarnos a mirar pasivamente, romper el sistema religioso, romper las mesas. Nuestras mesas no son mesas como las de ese tiempo, son sillas donde nos sentamos cómodamente a que otros hagan, para que todos seamos la comunidad del reino, para que todos hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, acá y afuera. No más comodidades de esas. Cambista, yo pago y tú haces por mí. Cuando queremos controlar la adoración, vamos mal. Cuando yo quiero controlar
de qué manera se debe adorar, estamos mal. ¿En qué horario? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Estamos haciendo lo mismo que ellos. Ahora, ¿será que el Señor nos está diciendo ya no más estructuras? ¿Hasta dónde más? Tenemos que darnos cuenta que el Señor no quiere estructuras, quiere vidas. Y si hoy el Señor nos está mostrando nuestra máscara, es el carpintero de Nazaret, el que está limpiando su casa. Porque en ese tiempo su casa era el templo, pero hoy su casa somos nosotros. Y si el Señor tiene que derribar las mesas, las sillas, las costumbres, las estructuras de su templo, es las que hemos nosotros construido en su templo, que somos nosotros. Así que nosotros no nos vamos a escapar de eso. Cuando Él tenga que derribar mesas, las va a derribar. Y nosotros somos el templo. El Señor tiene que quitar para que podamos vivir de verdad en Él. Versículo 16. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. No más. Dejen de pagar. Adoren. Él no está prohibiendo que adoren. Él no está prohibiendo que sigan yendo. Él no está prohibiendo que sigan haciendo los sacrificios. Él está prohibiendo que dejen de mercantilizar la adoración. Eso es lo que Él está prohibiendo. Él está deteniendo el activismo para que el pueblo deje de vivir una religión cómoda, una religión de transacción, una religión de pasividad y comience a mirar la presencia real del Mesías que ha llegado. Y es allí donde viene este versículo 17 que lo conocemos mucho. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración ¿para qué? Wow, todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Es para todas las naciones. Todo aquel de cualquier nación que se haya convertido, que haya puesto su mirada en el único y verdadero Dios, está aquí bienvenido a adorar. Pero ustedes se han vuelto exclusivistas, excluyentes. Y este lugar, que es el sitio, el atrio de los gentiles, así se llamaba ese lugar, el atrio de los gentiles, que es para que personas de todas las naciones que han reconocido al único y verdadero Dios vengan a adorarlo, ustedes han dicho, no, aquí es para negocios nuestros, ustedes no caben, aquí solo cabemos nosotros. El Espíritu Santo simplemente nos muestra que Él es el que hace la obra y no nosotros. Que Él es el que forma su iglesia y no nosotros. Que Él es el que reúne a sus adoradores y no nosotros. Wow. Y aquí vienen dos versículos que son tremendos. 18 y 19. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad.
Miren, hay una característica que tienen los sistemas religiosos. Sí, los nuestros también, porque es que nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Fácil mirar a los demás, no. Nosotros tenemos que mirar la viga en nuestro propio ojo, no la pelusa del ojo ajeno. Un sistema religioso siempre se va a defender. Siempre va a sacar la espada. No se metan con mi sistema religioso. Lo defiendo a morir. Y si toca matar, mato. Eso estaban haciendo ellos. Miren, ¿sabe cuál era el problema de estos líderes religiosos? Que Jesús estaba liberando a la gente. La estaba sacando del control de ellos. Este Jesús nos está sacando a la gente de nuestro control. Hay que eliminarlo. Este Jesús les está diciendo que no es a través de todas estas costumbres, de todas estas tradiciones religiosas que hemos añadido a la Biblia, a las Escrituras, lo que tienen que hacer, sino que tienen acceso directo al Padre. Jesús está diciendo que pueden sanar en sábado. Jesús está fuera de orden. Y Jesús o se mete dentro de nuestro sistema religioso o lo sacamos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Porque un sistema religioso prefiere mantener las mesas en orden, prefiere mantener los ritos bien calculados y bien controlados antes que experimentar el fuego del Espíritu Santo. Porque cuando viene el fuego del Espíritu Santo va a quemar todo aquello que no es de Dios. Entonces, fuego del Espíritu Santo afuera, porque no vamos a permitir que tú quemes lo que nos da control y lo que nos da poder. Eso estaban haciendo los líderes religiosos. Había un control institucional que lo manejaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Y ninguno de ellos iba a permitir que Jesús se entrometiera en ese control institucional. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no se va a quedar a dormir allí en Jerusalén. Jesús no se va a quedar allí contemporizando con esta religión que está matando a la gente. No, es la última semana que Jesús va a estar paseando por esos lugares antes de ir a la cruz. Le quedan apenas 3 días. No, Jesús no pierde el tiempo con la religión. Jesús sale de la ciudad, no contemporiza, se va. Versículo 20. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. ¿Desde dónde se había marchitado? No fue que se puso un poquito feíta, no es que se puso chirosa, ¿es que dice? Chirosa, no es que se puso chirosa, ¿no? Desde la raíz, completamente seca. O son o no son, pero a medias no. Simplemente. No sé si esta imagen nos recuerde algo de lo que de pronto aún nos queda. Muy hermosos, arreglados para nuestro tiempo. Llámenlo como lo quieran llamar. Y de pronto, si nos miramos bien detenidamente, estamos secos desde la raíz.
y tarde o temprano las hojas se van a notar. Lo peor de todo es que a veces los últimos en darnos cuenta, lo secas que están nuestras hojas y lo seca que está nuestra raíz somos nosotros mismos. Pero el Señor se da cuenta a tiempo y nos avisa y nos llama y extiende sus brazos y nos dice, esa raíz se está secando, pero yo la puedo revivir. Esa es la gracia de Dios, que hoy está aquí, abrazándonos, diciéndonos, ya deja de actuar, ya no más. Ya deja de mostrar hojas sin fruto. Ya deja de ponerte esa máscara de actor tan bien elaborada. Ya no más. Permite que mi Espíritu Santo queme esa máscara. Permite que yo derrame lluvia sobre ti para que reverdezcas de verdad. Porque cuando decimos, sí Señor, tú me estás hablando. Sí Señor, tú me estás hablando claro. Podemos tener dos reacciones, que son las que hay en la Biblia siempre. O decimos, sí Señor, ya no más. Haz conmigo lo que quieras. O no Señor, qué pena. Pero aquí el que manda soy yo. Yo soy el que defino mi vida, no tú. Y aquí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer. Ni siquiera tú, Señor. ¿Cómo reaccionamos ante la gracia de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante el amor de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante eso que quiere hacer el Señor de restaurarnos, de levantarnos, de revivirnos, de llevarnos nuevamente a esa fuente que es Él? Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira Rabí, la higuera que mal dijiste se marchitó y murió. Que el Señor sea rescatándonos, para que la sequedad no nos paralice, para que la sequedad no nos lleve al punto de ni siquiera disfrutar de su amor. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no fue diseñado como una pasarela de perfección, como una pasarela de máscaras, como una pasarela de mostrar lo bien que estamos. No. Aquí no se trata de quién se muestra más espiritual o de quién se muestra más perfecto. No. Porque es que cuando hacemos eso, el centro somos nosotros mismos. Mírenme lo espiritual que soy. Mírenme lo santo que soy. Mírenme lo maduro que soy. Mírenme. No. El cuerpo de Cristo fue diseñado en Cristo, en Él, para mirarlo a Él, para vivir en Él, para que Él se forme en nosotros, para que lo adoremos a Él. Concluyamos ya. Ahí está el hombre cansado, ¿recuerdan? Agotado después de la función. Tal vez como quedamos nosotros después que fingimos todo el día ser los mejores evangélicos. Uy, por fin. Ya no tengo que aparentarle nada a nadie, ya estoy encerrado en mi cuarto. Pero el Señor nos quiere llevar a esto.
no sacarnos, revivirnos. Vamos a seguir nuestra vida, vamos a seguir encontrándonos, vamos a seguir cantando estos preciosos cantos, vamos a seguir sentándonos en estas sillas, pero no cargados, no con máscaras. En Él, no por una religión, no por un mérito, no por demostrar lo buenos que somos, porque Él es el que está obrando, porque el fruto es real, porque no somos hojas sino frutos, porque no somos máscaras sino vida. El Espíritu Santo no vino para ponerle luces y reflectores a nuestro personaje religioso. Ahí va el personaje religioso. No. Al contrario, vino a romper el libreto y a quemar la máscara. Dejemos que rompa el libreto, dejemos que rompa la máscara. Al fin y al cabo, ¿qué? Ese libreto y esa máscara se van a quedar aquí, a este lado de la eternidad. No nos lo vamos a llevar a la tumba. Pero lo que es Cristo en nosotros va por toda la eternidad. Entonces cambiémosle el título otra vez hoy. Que ya ahora sea al fin libres, sin reglas ni apariencia, solo vida. Amado Señor, ayúdanos a incomodarnos, Señor. Llévanos, Señor, al quiebre. Rompe esa jaula, esos barrotes de esa jaula mental que tenemos. Señor, golpea las puertas de nuestra vida, fuerte, 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 rompe, Señor, esas estructuras que hemos formado por años. Porque estamos viendo la vida como desde una ventana, pero no estamos respirando el aire, no estamos caminando por los verdes prados, Señor. Señor, ayúdanos, que miremos nuestro personaje, ese personaje que hemos creado. ¿Cuánto tiempo más lo vamos a cargar, Señor? ¿Cuánto tiempo más vamos a cargar el personaje que le mostramos a los demás? Señor, ese personaje nos está secando, nos está agotando. Pero Señor, tú nos quieres dar vida, vida real, vida verdadera.